vamos a organizar. Bueno, estamos acá en el escenario donde la nena fue encontrada colgada. Este es todo el escenario. Hace una semana publiqué un video sobre unos hechos paranormales en una escuela de la Chacarita. Esta es la segunda parte, así que si no viste ese primer video, te dejo acá arriba el link para que lo veas antes que este. Todo se dio de una manera muy extraña y podría decirse que hasta un poco paranormal, o así al menos lo sentí estos días. En primer lugar, el video que todos vieron, es el que actualmente está publicado, fue un error mío. Había editado 3 versiones y justamente la última tenía imágenes y videos del interior de esta escuela. El video había quedado muy bueno. Ese mismo día, a la noche, me di cuenta que había subido el equivocado y los otros 2 los había borrado. Inicialmente el video lo iba a publicar el viernes 10, ya que el sábado no iba a estar para responder mensajes, pero por algunos contratiempos no pude y publiqué el sábado 11 como siempre. Después se van a enterar por qué cuento esta cuestión. Cuando me di cuenta de que el video no era el correcto, tomé la decisión de subir una segunda parte con estas imágenes que quedaron afuera. Y ese mismo día tuve la gran sorpresa de que una persona me contacta para contarme exactamente qué y cómo fue lo que pasó en esa escuela. Esta mujer se llama Carla Cristiano y es justamente la nieta de la persona que, trabajando en este lugar, vivió junto a toda su familia la tragedia de esta nena. Y quédate hasta el final porque vas a saber cómo fue toda la secuencia, tanto de lo que pasó ese día, la cuestión policial posterior y todo lo paranormal que se vivió y se vive aún hoy en este establecimiento. Esto que vas a escuchar es la verdadera historia sobre lo que pasó con esta nena en la escuela número 20 de la Chacarita. En el primer video no quise nombrar a la escuela por el simple hecho de que no sabía qué tan conocida era por la gente que concurre a ella esta historia. Pero me di cuenta de que es algo que se cuenta permanentemente entre sus paredes y es un tema que aún hoy sigue vigente, como el alma de esta nena, que pide que la escuchen para poder contar su verdad. Alejandra, de primer grado, concurrió a clases como todos los días. En la escuela se estaba preparando todo para el día del maestro. Su mamá, cuando entrega en la escuela a la nena, le avisa a su maestra que su hija estaba un poco descompuesta de la panza y si bien estaba de buen ánimo, quizás podría pedirle ir al baño en cualquier momento. Y fue así que Alejandra, en plena clase, fuera de horario de recreo, le pidió a su maestra ir al baño. Ella, al saber sobre su malestar, la dejó sin ningún problema. En ese momento, el baño de damas estaba en el primer piso y el de varones estaba abajo, por lo que Alejandra tuvo que subir a ese primer piso, casualmente donde está el escenario. Pasó cerca de 1 hora y la maestra, continuando con la clase, se dio cuenta que la alumna no había vuelto. En ese momento, llama a María Matilde del Ferro, la auxiliar casera de la escuela y abuela de Carla. Ella inmediatamente fue a buscarla, pero no la encontró en el baño. Le avisó a su maestra y fue en ese momento que prácticamente todos los maestros comenzaron a buscarla por toda la escuela. Recorrieron todo el lugar, incluso el escenario muchas veces y varios de los maestros, pero nadie la encontró. Fue justamente a María que le llamó la atención algo en el escenario, un bulto. Se acercó y encontró a la nena envuelta en los papeles de la escenografía que se iba a usar para la decoración del acto del día del maestro. Al desenvolverla, la vio con un tono azulado y con un cable o cuerda en su pequeño cuello. Intentó reanimarla como pudo, haciéndole un intento de respiración boca a boca, pero fue inútil. Alejandra Beatriz Loiza estaba muerta hacía prácticamente 1 hora. María Matilde jamás pudo olvidar ese contacto con Alejandra muerta frente a ella, y de hecho escribió un texto sobre esto, quizás a modo de catarsis. No te vayas, que te lo voy a mostrar en breve. Obviamente la policía intervino, el cuerpo fue retirado y posteriormente, al revisar a la nena, notaron que no solo había sido ahorcada con esa cuerda, sino que también había sido abusada sexualmente. En ese momento, todos se convirtieron en sospechosos y mucho más los varones que habían estado en el lugar ese día. Carla me cuenta que en ese momento en la escuela vivían su abuela, su abuelo,
su tío y su mamá. Entre los que estaban siendo investigados como sospechosos fueron el abuelo, su tío que tenía 15 años y también el novio de la mamá de Carla que ni siquiera había estado en la escuela. Pero de todas formas, fue en una ocasión que lo detuvieron en medio de una película en un cine de Capital Federal para llevarlo a un interrogatorio. La cuestión fue que todos los sospechosos fueron sobreseídos ya que no había pruebas y demostraron dónde estaban ubicados el día del asesinato. Hay que aclarar que en ese tiempo aún no existían los análisis de ADN que comenzaron a utilizarse en Argentina recién a mediados de los años 80. Alejandra estaba muerta y todavía nadie sabía quién fue el autor de este hecho. Quizás fue por presión o por otra cuestión, pero como en muchos casos pasa, se encontró a un fuerte sospechoso que hasta ese momento nadie nombró: el barrendero Pucci. Esto pasó recién un año después del hecho. Este muchacho, el barrendero, tenía un retraso madurativo y era muy conocido por todos los vecinos del barrio. Se daba muy bien con cada uno. Lo dejaban ingresar al colegio para retirar basura, papeles y cartones. Y fue recién un año después que entró a la escuela con unas flores y dijo que eran para la nena que murió en el escenario, dando también algunos detalles que pocos sabían, como dónde estaba el cuerpo y cómo lo habían encontrado. Esto despertó la alerta inmediatamente porque en teoría todo se manejó con tanto hermetismo a pedido de la familia de la nena que era muy poco probable que el barrendero supiera sobre la alumna, o al menos esos datos precisos que dio. Fue por esta cuestión que el barrendero Pucci fue detenido e interrogado. Acá surgen algunos testimonios que dicen que fue golpeado incansablemente hasta que confesó el crimen, y finalmente fue condenado por homicidio. Se dice que tanto los vecinos como la propia familia de Carla y las personas que trabajaron en el lugar en ese momento creen que el barrendero fue un chivo expiatorio y no tuvo nada que ver. El culpable fue otro. Esto se cree porque Alejandra, desde el día en que fue asesinada, no descansa en paz, y es por eso que se manifiesta continuamente en fenómenos paranormales que a continuación te voy a relatar. Carla me dijo que siempre la nena se manifestó de una forma paranormal en la escuela y justamente generó una especie de conexión con ella cuando era más chica, siempre desde el lado del juego y de una forma amigable. Ella se daba cuenta cuando Alejandra estaba ahí presente junto a ella, la presentía, pero más allá de todo, el miedo siempre estuvo, un miedo que se trasladó también a su abuela y a su mamá. Algo muy común y que te congela la sangre de solo saberlo es que se escuchaban los pasos de Alejandra continuamente en el escenario, esos tablones de madera en donde fue asesinada. En las noches o madrugadas, cuando la escuela estaba vacía, se escuchaba muy, pero muy claro, un llanto, un lamento horrible. Era el de una nena y venía justamente del escenario. Al pasar los años, se empezaron también a escuchar cómo las sillas y los bancos se movían solos en las aulas, se abrían y se cerraban las puertas. Ellos bajaban muchísimas veces a revisar, pero no había nadie. Jamás se dejaban de escuchar los lamentos de esta nena por la noche. Mi mamá trabajaba de contadora y cuando volvía del trabajo le tocaba el timbre a mi abuelo, Domingo Cristiano, se llamaba mi abuelo, porque mi mamá no quería subir sola, porque le daba miedo, porque cada vez que pasaban por el escenario se escuchaba a la nena llorar y a mi mamá le daba mucho miedo, entonces le tocaba el timbre a mi abuelo y mi mamá esperaba que mi abuelo bajara y subían los dos juntos. Fue en muchísimas ocasiones que el novio de la mamá de Carla, estando de visita en su casa, para irse tenía que sí o sí pasar por frente del escenario. La mamá de Carla, por miedo, no se animaba a acompañarlo, y este muchacho, al bajar solo, escuchaba los pasitos de alguien que lo seguía por atrás. Unos pasos muy definidos, pero al darse vuelta no había nadie. Vemos cómo es el escenario. Seguramente de alguno de esos caños la nena... ¿En qué año fue? Fue del 78. En el 78 la encontraron muerta. Tenía 7 años y apareció ahorcada. Y dice la gente que a veces desde abajo, por estas ventanas, la gente que está abajo la ve correr por los pasillos, que se abren canillas. Pero lo que ella hacía era abrir la puerta
que vinculaba a, digamos, a la casa de la casera a la madrugada. Y muchas veces se escuchaba que ella abría la puerta, subía las escaleras y llegaba hasta la puerta, digamos, de entrada de la casa de mi abuela, y las perras que mi abuela tenía no la dejaban pasar. Entonces le ladraban y después vos escuchabas, ellos escuchaban como la nena bajaba corriendo las escaleras. Algo sumamente raro fue en una ocasión que Carla se despertó una mañana y le contó un sueño a su abuela. Le describió a una nena exactamente igual a Alejandra, pero esto fue sin conocerla, jamás la había visto. Sin dudas que de alguna forma ella estaba entablando una conexión por algún motivo. El primer contacto paranormal que yo tuve fue cuando jugaba con una prima postiza, una amiga. Nosotras jugábamos en el escenario a hacer obras de teatro y hacíamos todo el cassette en ese momento de chiquititas. Entonces bailábamos y hacíamos las obras de teatro en el escenario. Un día, a mis 11 años, estamos jugando que íbamos a hacer una obra, entonces yo de repente estoy en una parte del escenario que es la parte de atrás, donde se subía al escenario para cuando se actuaba. De repente siento como una presencia, una energía atrás de mi espalda, y yo justo estaba al borde de la escalera y el escenario. Me empujan de atrás y yo me caigo de una manera muy rara, porque cuando me empujan me abalanzo hacia adelante. En ese abalanzarme, si yo me hubiera caído así, me hubiera caído como seca al piso. Entonces cuando me abalanzo para adelante, me agarran, a mí se me doblan las piernas y yo caigo como tipo, como si te tiraras de un tobogán, bueno, así, pero con las piernas dobladas. Caigo por esa escalera y me golpeo la cabeza, mi oreja izquierda, con un escritorio que había ahí, y me abro la oreja. Tengo 4 puntos en la oreja de esa situación. Uno de los episodios que más recuerda fue cuando en una ocasión ella estaba estudiando piano y tenía que practicar unos ejercicios. En el escenario había un piano de la escuela. Su abuela había bajado a barrer las aulas, entonces Carla, que tenía miedo de estar sola en el escenario, aprovechó el momento para bajar y tenerla cerca aunque sea. Su mamá bajó también y le sacó estas fotos que estás viendo ahora. En un momento su abuela fue a barrer las aulas más alejadas y su mamá ya no estaba. Carla se encontraba sola en el escenario. Tenía que practicar estos ejercicios, así que tomó coraje y se quedó ahí. A los pocos minutos dejó de tocar porque sintió una sensación que ya conocía, un ambiente raro, un escalofrío que le recorría el cuerpo. Era esa sensación que se siente justo en el momento previo a vivir una situación paranormal. Miró para su costado en dirección al cortinado que se ve al fondo, y no solo escuchó, sino que vio cómo alguien desde el otro lado le pegó sacudiendo el telón bastante fuerte y dejando ver el relieve de 2 manos de una persona chiquita. No había dudas que era Alejandra. Me cuenta que los últimos episodios con Alejandra ya no eran tan amigables, quizás porque ella estaba enojada, Carla ya era grande, y el vínculo no era desde el lado del juego como siempre lo había sido. Los padres de Alejandra ya murieron, y el alma de esta nena está sola, todavía en ese escenario, esperando que alguien la ayude a reencontrarse con su familia. Otro dato que me llegó a último momento es el de Beatriz, una vecina de la escuela que vive justo al lado, y vivió también, sin estar directamente en el establecimiento, algunos eventos que vale la pena compartir. Un hecho lo vivió su nieta, por ejemplo, cuando dormía en la habitación que justo da a la medianera con la escuela, al sector del escenario. Se despertó y se encontró con una nena parada y mirándola, de baja estatura y con un guardapolvo. Su cara, si bien no se veía muy nítida, cuenta que cambiaba de un aspecto normal a otra cosa bastante fea. Ella siempre le tuvo muchísimo miedo a estar en ese cuarto. Beatriz sabe sobre energías y tiene conocimiento sobre radioestesia, y fue justamente de esta manera que intentó contactar a Alejandra. Lo hizo, y si bien no fue muy clara la conexión, le dijo que no fue un asesino, sino 2. También le dijo que no fue nadie del colegio, sino 2 personas que no conocía. Para terminar con este video, vas a conocer algo que nadie vio hasta este momento.
Este texto que vas a ver y a escuchar a continuación lo encontró Carla en uno de los cuadernos de su abuela, años después, y se ve claramente cómo ella acá plasmó solo una pequeña parte de lo angustiada que la tuvo esta terrible situación, que le tocó vivir a ella y a toda su familia. Hoy es un día muy triste. Sufro mucho. En mi casa sucedió un accidente. Una niña de primer grado apareció muerta en el escenario de la escuela. Cuánto dolor hay en mí. Pienso en su madre, en su hermanito, y no sé qué haría para consolarlos. Es como si un pedazo de mí se hubiese roto. Siento a la chiquita como si fuese mía, tan poquita cosa. Pensar que no la veré más, no sé cómo haré. Esto es un sueño.